Dentro de las perspectivas axonométricas tenemos las ortogonales y las oblicuas, pero ellas finalmente son un cubo sobre el cual tallamos la figura que estamos representando. Dentro de las perspectivas axonométricas de tipo ortogonal podemos encontrar los isométricos, los dimétricos y los trimétricos, mientras que en los de tipo oblicuo vamos a encontrar las vistas caballera y la vista militar. La principal diferencia entre estos tipos de vista es el ángulo aparente que se forma entre los tres ejes principales, el eje X, el Y y el Z, que van a representar el ancho, el largo y el alto de la figura. Tomemos en primer lugar las perspectivas de tipo oblicuo, dentro de las cuales van a estar los isométricos, los dimétricos y los trimétricos. La diferencia entre estos tres es la relación entre los ángulos principales. De esta forma, mientras que el isométrico tiene los ángulos aparentes entre los tres ejes iguales y de 120 grados, en la vista dimétrica solamente dos de sus ángulos contarán con el mismo valor, mientras que en la trimétrica ninguno de estos ángulos tiene el mismo valor. Aunque la única condición para considerar a una perspectiva como dimétrica es que dos de sus ángulos tengan el mismo valor, los valores más usados en este caso son de 105 para los ángulos iguales y de 150 para el ángulo mayor, que puede ir distribuido de cualquier forma entre los tres ejes. En el caso de la vista trimétrica también se pueden utilizar cualquier tipo de valores, sin embargo los valores más utilizados son los de 100, 120 y 140 en cualquier tipo de distribución. En el caso de la perspectiva caballera, la condición para formarla es que el ángulo que se forma entre el eje Z y el eje X sea de 90 grados, mientras que los otros dos ángulos son de 135 grados, haciendo de esta perspectiva a su vez una perspectiva de tipo dimétrica. En el caso de la perspectiva de tipo militar, esta se basará en el ángulo que forman sus ejes con la horizontal. En este caso tenemos dos opciones, una en la que cada eje ocupa un ángulo de 45 grados con la horizontal y otra en la cual uno de los ejes ocupa un ángulo de 60 grados mientras que el otro es de 30 grados. Como vemos en este caso, aunque cada una de estas representaciones sea de la misma figura, debido a las deformaciones aparentes que se producen en estas perspectivas, es necesario en ocasiones hacer uso de un coeficiente de reducción, mediante el cual en algunos de los ejes reducimos en cierta proporción la dimensión real de la pieza. Pero para verlo con mayor claridad, lo vamos a hacer mediante un ejemplo. Vamos a retomar la figura en forma de L del video anterior. Para esta ocasión vamos a darle medidas a cada una de sus dimensiones. Vamos a decir entonces que en la parte más alta tiene una altura de 20 centímetros, en la base tiene una altura de 5 centímetros, tiene 15 centímetros de profundidad y 10 centímetros hasta el comienzo de la zona alta. Y finalmente tiene 10 centímetros de ancho. Vamos a presentar ahora solamente el proceso de elaboración del isométrico, ya que las demás perspectivas se elaborarán de una forma similar.
Aquí tenemos entonces la representación de la misma figura en cada una de las perspectivas axonométricas. Podemos ver entonces que aunque la forma permanece igual, se producen algunas variaciones en cómo, desde qué punto se está viendo. En el caso de las isométricas, dimétrica y trimétrica, es común que las dimensiones que se dan en cada sentido sean las mismas que tienen en la realidad, sin generar una alteración debido a que no varía mucho la perspectiva que se tiene de la imagen real. En el caso de la vista caballera y de la vista militar, en cambio, normalmente se hace una reducción de una de las dimensiones en uno de los ejes para compensar la deformación que se produce. En el caso de la vista caballera, por ejemplo, normalmente dicha reducción se hace sobre el eje Y, es decir, el eje que sale del plano. En este caso hicimos una reducción de 0.5, es decir, las medidas que se daban sobre el eje Y eran la mitad de las que tienen la realidad, y de esta forma se ha obtenido una figura que guarda una mayor similitud a la del objeto en la realidad. En este caso se observa como sin el coeficiente de reducción se produce lo que aparenta ser un alargamiento hacia el exterior. En la vista militar, este efecto se suele producir sobre el eje Z. Ninguna de estas dos imágenes ha sido alterada por medio de un coeficiente de reducción, sin embargo, al hacer uso de uno de ellos sobre el eje Z, la figura mejoraría como ocurre en el caso de la vista caballera. Otro tipo de representación es el de perspectiva cónica, que se basa en los puntos de fuga que se forman en el espacio. Un punto de fuga representa en el sistema de proyección cónica el infinito, en donde las líneas paralelas se van a reunir. En esta imagen, por ejemplo, todas las líneas que tenemos en la imagen, estas líneas que van en este sentido, tienden a ir hacia un mismo punto en el horizonte. De esta forma podemos decir que esta imagen tiene un punto de fuga y es aquel en el cual convergen todas las líneas. Comencemos entonces con la perspectiva de un solo punto de fuga. En este caso lo que vamos a hacer es en primer lugar dibujar el espacio compuesto por líneas que se dirigen a un mismo punto. Para estos ejemplos vamos a construir una serie de cubos para observar cómo el uso de líneas de puntos de fuga cambia la perspectiva desde la cual estamos viendo el objeto. Con un punto de fuga vamos a ver que independientemente del área sobre el cual se trace la figura, las dimensiones de ancho y alto van a permanecer paralelas al papel de dibujo. De esta forma, las dimensiones de alto siempre se van a construir mediante líneas verticales y las dimensiones de ancho va a estar construida a partir de líneas horizontales. Las líneas correspondientes entonces a los trazos de profundidad van a acercarse hasta el punto de fuga por medio de las líneas que se dirigen a él. De esta forma, en este ejemplo, a partir de la cara frontal del cubo, que ha sido construida por medio de líneas horizontales y verticales, de cada uno de sus vértices parten líneas que se van a inscribir en dirección al punto de fuga sobre cada una de las líneas azules que representan la dirección de las líneas hacia este punto de fuga. Dibujamos de igual forma las líneas invisibles y con la cara posterior nos damos cuenta que como es paralela a la cara frontal, también se va a dibujar por medio de líneas horizontales y verticales, de tal forma que así como la cara frontal, esta también es paralela al plano sobre el cual se está dibujando. Ahora estamos repitiendo el mismo procedimiento, pero al otro lado del punto de fuga, a la izquierda del punto de fuga. En este caso nos damos cuenta que el resultado es el mismo. Las caras visibles van a ser la cara frontal y una cara lateral. Sin embargo, cuando este procedimiento se hizo a la derecha del punto de fuga, la cara visible era la cara izquierda del cubo. Ahora que lo estamos haciendo a la izquierda del punto de fuga, la cara que resultará ser visible va a ser la cara derecha del cubo.
Si repetimos este procedimiento situando la figura en la zona inferior del punto de mira, vamos a ver que la cara visible, aparte de la cara frontal, va a ser la cara superior. Si hacemos este procedimiento sobre el punto de fuga, observaremos que en este caso la cara visible va a ser la cara inferior, además de la cara frontal. Esto se debe a que estamos situando la figura sobre la línea horizontal o vertical que pasa por el punto de fuga. Por esta razón, adicional a la cara frontal, solamente podemos ver aquella cara que podemos dibujar sobre las líneas que se dirigen hacia el horizonte en el punto de fuga. Si dibujamos el objeto ahora en una posición diferente a la que ocupa la línea horizontal y la línea vertical que pasa por el punto de fuga, vamos a observar que las características de este van a ser compartidas entre las dos vistas que obtuvimos en dichas ocasiones. De esta forma, si dibujamos por ejemplo un objeto que se encuentre debajo del objeto que dibujamos a la derecha del punto de fuga y a la derecha del objeto que dibujamos debajo del punto de fuga, es decir, en diagonal al punto de fuga, de tal forma que el punto de fuga se ubique hacia su diagonal izquierda, vamos a observar que las propiedades de este objeto van a ser compartidas entre el objeto que está sobre él y el objeto que está a su izquierda. En este caso, además de ver la cara frontal del cubo, vamos a poder observar su cara superior y su cara lateral. Y esto va a ocurrir para todas estas posiciones intermedias. Otra posición adicional es cuando el objeto se sitúa con el punto de fuga en su centro. En este caso vamos a dibujar un arco para poder apreciar el efecto que se produce, ya que el efecto que se produce es que además de ver la cara frontal, vamos a percibir la imagen como si nos posicionáramos observando el interior de este arco, el cual se aleja hacia el fondo del papel. El efecto que producen cada uno de estos puntos de fuga es deformar cada una de las dimensiones del objeto, haciendo que se dirijan hacia un punto en el horizonte. De esta forma, como vimos en el ejemplo anterior, con un punto de fuga estábamos deformando la profundidad del objeto, mientras que el ancho y el alto permanecían paralelos al papel sobre el cual se estaba dibujando. Si agregamos un punto de fuga adicional, es decir, dos puntos de fuga, en esta ocasión vamos a deformar dos de las dimensiones del objeto. Normalmente posicionamos los dos puntos de fuga sobre una misma recta horizontal, de tal forma que esta línea represente el horizonte, es decir, el fondo sobre el cual se pierde el plano sobre el cual estamos realizando la construcción del objeto. En este ejemplo hemos ubicado precisamente estos dos puntos de fuga sobre una recta horizontal. El efecto que producirá esto es que mientras la dimensión de altura permanece aún paralela al plano, es decir, construida por líneas verticales, las dimensiones de ancho y profundidad se van a construir cada una a partir de un punto de fuga diferente, lo cual hará parecer que cada una de ellas se dirige hacia el fondo del plano. Para construir este cubo hemos seguido entonces líneas verticales que representarán las alturas del objeto y líneas que se dirigen hacia el punto de fuga a la izquierda por medio de las rectas azules representando la dimensión de ancho, mientras que las líneas de profundidad son las líneas verdes que se dirigen hacia el punto de fuga a la derecha del objeto. De esta forma, cada vez que queremos trazar una dimensión, solamente tenemos que recordar cuál de los dos puntos de fuga caracterizan esa dimensión y entonces tomar por una de las rectas que parten hacia este punto de fuga. La posición de construcción del objeto en este caso también va a ser determinante.
de tal forma que si construimos el objeto sobre la línea horizontal que une a los dos puntos de fuga, vamos a poder observar, además de dos caras del objeto, su cara inferior. Si construimos el objeto en la zona central sobre la línea que une estos dos puntos de fuga, solamente podremos observar dos de sus caras. Y si construimos el objeto bajo esta línea horizontal, vamos a poder observar dos de las caras del objeto y su cara superior. A medida que nos acercamos a uno de los puntos de fuga, dejando de lado el otro punto, vamos a ver que una de las dos caras verticales va a tomar mayor relevancia sobre la otra. En el caso de utilizar tres puntos de fuga, el efecto va a ser el mismo, solamente que en este caso la tercera dimensión que faltaba por deformar, es decir, la dimensión de altura, también va a estar guiada por un tercer punto de fuga, por las líneas que parten de un tercer punto de fuga. En este caso, entonces las construcciones se van a realizar de tal forma que cuando queremos representar una altura nos movemos por las líneas rojas, cuando queremos representar el ancho nos movemos por las azules y cuando queremos representar la profundidad nos movemos por las verdes. Así como en las perspectivas de dos puntos de fuga, también vamos a tener tres posibilidades dependiendo de si el objeto se encuentra por encima de la línea horizontal, sobre la línea horizontal o por debajo de la línea horizontal. En caso de que se encuentre por encima de ella, va a parecer que el objeto flota sobre nosotros. En caso de que se encuentre sobre ella, va a parecer que el objeto lo tenemos enfrente de nosotros, y en caso de que se encuentre bajo ella, va a parecer que nosotros sobrevolamos el objeto, razón por la cual esta vista recibe el nombre de vista a vuelo de pájaro. Para trazar la perspectiva de 5 puntos de fuga, vamos a realizar primero el trazado de dos ejes, un eje vertical representado aquí por la línea recta central roja y un eje horizontal representado aquí por la línea central azul. Vamos a unir los extremos de estas dos líneas por una serie de líneas curvas que van a partir desde uno hasta el otro, incrementando su curvatura a medida que se alejan de la línea tanto horizontal como vertical, creando lo que aparentemente es una esfera. Esto me genera 4 puntos de fuga, uno en la parte superior, uno en la parte inferior, uno a la derecha y otro a la izquierda. El quinto punto de fuga nace en el centro de esta esfera, aquí representado por el punto de fuga verde. A partir de este punto de fuga se comienzan a trazar líneas en contorno que siempre llegan a él, dando la impresión de que este punto de fuga se sitúa en el centro de esta esfera y que estas líneas parten desde él hacia todas las posiciones externas de la superficie esférica. En este caso, entonces, cada uno de estos tipos de línea va a representar una de las dimensiones del objeto. Las líneas rojas van a representar la altura, las líneas azules van a representar el ancho y las líneas verdes van a representar la profundidad. De esta forma obtenemos entonces una perspectiva desde la cual el objeto parece curvarse hacia el interior, dando la impresión de que en el centro, en el punto de fuga verde, se encuentra un centro de gravedad alrededor del cual giran las figuras trazadas en este tipo de perspectiva. El siguiente tema que deberíamos ver es el de vistas auxiliares. Sin embargo, nos vamos a desviar un poco para ver lo que son los empalmes. Soy Jonathan Parra Santiago, profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Buen día.